Vamos a hacer un mini break. Pressman es con una sola S, no puedo competir ni con Lazzarini 2Z, ni Guasini 2Z, que me precedieron. Después te toca a vos. Sí, pero no, aclaro, para. No, no, yo soy un médico que escribe, porque hay algunos escritores médicos. Yo soy médico que escribe, que no soy escritor. No, para ser escritor es más complicado. Bueno, bueno, pero no era médico él. Ah, el Peca, Osvaldo Soriano, escuché. Osvaldo Soriano, sí. Ah, Soriano. Bien. Bueno, eh, voy a hacer dos comentarios de quienes me precedieron y después vamos a entrar en tema. Primero lo que hablaba Natalia Lazzarini. Hay otro tema bien complicado que es cómo comunicamos en salud los que estamos en salud. Y hay como mucho prejuicio hacia participar en los medios de comunicación de los actores en salud, digamos, ¿no? E incluso ha habido restricciones políticas para que autoridades de salud no hablen con los medios, ¿no? Y eso también es un conflicto y una dificultad, pero quería marcar algo de lo que habló Natalia, que me parece tremendamente importante, que es que ahora eh, prevalece el medio por sobre la realidad. Y eso ha cambiado nuestra situación como ciudadanos. A mí me impactó mucho la serie Adolescencia, ¿no? No sé si la vieron, que hay un crimen, ¿no? En Netflix. Más allá de la factura de la realización de la serie, el gobierno inglés, a partir de la serie, dispuso medidas sanitarias. Entonces prohibió el ingreso de celulares a los secundarios, que no pueden acceder a redes mayores de 16, menores de 16 años, una serie de medidas del Ministerio de Salud del Reino Unido a partir de la serie Adolescencia, cuando sucedían alrededor de 200 crímenes anuales en adolescentes, ¿no? Entonces un Ministerio de Salud dispone acciones sanitarias por Netflix y no por la realidad. Entonces, que comenzáramos esta charla de bioética con la Natalia Lazzarini me pareció fantástico. Primero por la persona de Natalia, que además es muy rigurosa a la hora de informar en términos sanitarios, una mujer prolija, está medio chequeado, lo fidedigno de la información, pero a su vez, ¿por qué es más importante en el comportamiento ciudadano la subjetividad de la comunicación que la realidad? Y eso ha transformado la convivencia. Hoy la anatomía humana no se puede pensar sin el celular, ¿no? Entonces tenemos corazón, riñones y célula. Es un órgano supernumerario. Pero este órgano construye sentido. Es el sexto sentido. La vista, el olfato, ¿no? El gusto y el celular. Y esto también tiene que ver con la convivencia, ¿no? Estamos migrando de una democracia a una selficracia, ¿no? Sálvese quien pueda. Por eso el título de la charla es que la vejez es un éxito colectivo. Entonces esto construye solos, que además tiene una subjetividad que quien maneja el medio construye realidad. Por eso empezaba con este ejemplo de la serie. Y respecto a lo que hablaste, Cecilia, me sonreía cuando ella usaba paradigmas. ¿Vieron los cambios de paradigma? ¿No? Yo vengo de la clínica y de la docencia. Yo doy clase en la universidad. Entonces también alumnos de tercer año de la Facultad de Ciencias Médicas. Yo, bueno, el paradigma, el paradigma. Entonces yo digo, pare. ¿Saben lo que quiere decir la palabra paradigma? 110 alumnos. Ninguno sabía qué quería decir la palabra paradigma. Entonces esto que intercambiamos, que estamos hablando ahora, tiene que ver con
un cambio de paradigma en el mundo, en donde los modelos de convivencia social son muy diferentes. Sentado al lado de Nahuel y le decía, che, loco, ¿te parece que esto sirve para algo? Le digo, ¿no? Que nos juntemos 10, 50 por el Zoom, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo. No estamos juntos, ¿no? Hay mucha gente que está conectada virtualmente por él. Digo, ¿tendrá algún sentido esto? Porque si uno se abstrae un poquito, diría, esto es un milagro laico. ¿Por qué? Porque en el medio del contexto de lo que estamos viviendo, vamos a ampliarlo para no hacerlo tan subjetivo a nivel mundial, que un grupo de profesionales de salud se preocupen para que tengamos un respeto para las diversidades sexuales, por ejemplo, y cómo se da contexto y que entre el paciente. Y en esa línea suscribo todo lo que planteaba Cecilia para adolescencia, para el adulto mayor. Los adultos mayores son sexuados, ¿no? Son sexuados con todo lo que eso significa, y además los adultos mayores tienen que tener, como decías vos, derechos personalísimos. Yo ejerzo la docencia y hago consultorio de clínica médica, o sea, soy un clínico, yo atiendo adultos y adultos mayores. Y en ese contexto, que he atendido a algunos familiares de ustedes, yo siempre hago pasar al paciente, como el adolescente, y después entre el familiar. Y uno vive en la intimidad del derecho personalísimo, lo mismo que para los adolescentes, para los adultos mayores. Y lo mismo en la línea de lo que hablaba Cecilia, no es que hay una adolescencia o adolescencias. Bueno, lo mismo decimos, no hay una vejez, hay vejeces, digamos, ¿no? Yo quiero introducir un elemento que para mí me parece trascendente, al menos en esta perspectiva. Vejeces, pero no solo de la diversidad sexual o de la diversidad económica, sino del contexto sociocultural, medioambiental y político. Es lo mismo un viejo de Teherán hoy, de Tel Aviv, de Gaza, de Córdoba capital. Y en Córdoba capital, ¿es lo mismo el que vive en un barrio cerrado de la zona norte o en un sector urbano marginal de Villa Zona Sur? ¿Es la misma vejez? Entonces, no se puede separar el grupo etario del que estamos hablando del contexto donde esa persona... Y voy a hacer unas pequeñas aclaraciones avisando que vengo de la perspectiva de la clínica. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque después va a hablar la Sol Rodríguez, porque me sale la porota, porque ella tiene una cosa, entonces bueno, por eso. Pero es Sol Rodríguez. ¿Por qué? Porque así como Cecilia decía que es adolescente, más de 15 años, 16, que yo después, bueno, con los viejos también hay como pautas administrativas que dicen, bueno, ¿quién es adulto mayor? Algunos decían más de 60, hoy el consenso es más de 65 años. Yo, esta charla la damos dentro de 5 años, va a ser más de 70, y de acá, ¿por qué? Porque se corre la edad. Entonces, se juntan y dicen, bueno, pongamos 65. Pero no es lo mismo un tipo de 65 años, o la canción que ponía Natalia, voy a cumplir 64, yo cumplo en julio 64 y decía, wow. Entonces, la edad del número de la edad es arbitrario, pero quiero hacer esta aclaración ¿por qué? Porque la enfermedad de los viejos se llama geriatría, ¿tá? Atención de las enfermedades de los adultos mayores, como la enfermedad de los niños es pediatría, ¿está bien? Pero si hablamos de los problemas de la vejez o de las vejeces, estamos hablando de gerontología. Para lo primero tenemos que ser médico, para lo segundo hay distintas profesiones u oficios. Yo voy a tratar de enfocar la charla en la parte de la geriatría, de la clínica, porque después habla Sol, que es experta en la parte de la gerontología. Punto. ¿Cuál es el tema hoy con los adultos mayores, más de 65, los viejos, etcétera? Hace
no muchos años, hace apenas 5 o 6 décadas, que cada vez hay más adultos mayores. Es lo que se llama la transición demográfica. Y quiere decir esto que cada vez la gente vive más, llegando a edades muy avanzadas, 80, 90 años, pero a su vez cada vez hay menos nacimientos. O sea, cada vez se mueren menos y nacen menos. ¿Está? Es muy común que nosotros hayamos conocido a nuestros abuelos, digamos, o tengamos padres de 85, 90 años. Es muy raro que nosotros tengamos más de 2 o 3 hijos y nuestro hijo, ninguno quiere tener hijos, o lo sumo tienen uno. Bueno, por eso acá viene una aclaración que el trato hacia el adulto mayor es siempre por el nombre y el apellido. Viste que algunos hablan de esta problemática y dicen los abuelos, los abuelos. Ya no hay abuelos, ¿no? ¿Por qué? Porque casi nadie tiene nietos. ¿Me explico? Salvo que te toque atender tu abuelo, y ahí sí le decía abuelo. Pero digamos, es discriminatorio el abuelo. ¿Tá? Es sesgado, es como a las embarazadas que le dicen gordita, ¿no? Los médicos somos, o a los chicos, pibe, nene, ¿no? ¿No? Entonces, el primer elemento para tener una buena relación, un buen vínculo adulto, persona mayor con la persona es tratarla por el nombre y el apellido. ¿Tá? Entonces, y de usted, porque es gente grande. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es tanto, dónde nació, dónde vive. ¿Tá? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener claramente internalizado que el adulto mayor es una persona sexuada, que tiene derechos personalísimos en la consulta y que se merece un trato de respeto, que no es el abuelo, sino que es el nombre y el apellido y la identidad de una persona que es totalmente diferente a cualquier otro viejo. Pero esto que tiene que ver con la comunicación primera que tenemos con la persona adulto mayor, tenemos que ponerlo en el contexto donde vive. Ejercer la clínica pensando un viejo o un adulto mayor o una persona mayor, pequeño paréntesis. Tenemos un lío con este término de los términos, porque no sabemos qué mierda hacer con los viejos. ¿No? Entonces, no se le puede decir viejo, no le puede decir vieja, no, adulto mayor. Yo vengo de una internacional hace poco y ahora ni siquiera adulto mayor o paciente mayor, sino persona mayor. ¿Por qué? Porque tenemos un sesgo de creer que el envejecimiento es enfermar. Asociamos el envejecimiento a tener enfermedades. Y no es así. Uno puede morir sano. ¿Me explico? 2/3 de la población mayor de 65 años está sano. Entonces, cuando asistimos a adultos mayores, tenemos que saber que son personas mayores, que pueden no ser pacientes, que pueden o no tener enfermedades. Y un brevísimo concepto de tiempo. El pasado no tiene existencia, el presente es instantáneo y lo único que existe es el futuro. Y en los adultos mayores también se habla de futuro. En las personas mayores también hablamos de futuro. Entonces los tratamos del nombre, el apellido y después inmediatamente tenemos que preguntarle dónde vive, dónde nació, cuál fue su oficio, de qué se desarrolló. Y a mí me gusta decir, no es muy castizo el término, pero cualquier adulto mayor que llega a los 75, 80 o 90 años puede tener cualquier defecto, menos, ¿lo graban? Es cualquier cosa menos un pelotudo. ¿Por qué? Porque ha tenido estrategia y desarrollo de supervivencia que le ha permitido llegar hasta esa edad. Zapatero, ama de casa, profe de clínica, lo que fuere, pero ha desarrollado una destreza de supervivencia que le ha permitido llegar a esa edad. Entonces ahí uno debería cambiar la posición y decir, este no sabe qué sabe, el paciente, y yo no sé qué ignoro. ¿Por qué? Porque la mayoría de los efectores de salud son menores en edad al adulto mayor. Y aquí hay un problema muy grave que se denomina técnicamente que es la gerontofobia, ¿no? Que tiene que ver con el contexto sociocultural, que vamos a hablar de este tema enfáticamente, que hay una discriminación hacia el adulto mayor.
Discriminación que viene directamente desde la obra social PAMI, ¿no? Es una obra social para viejos, ya es discriminatorio, porque deben estar los adultos mayores dentro del sistema de salud como cualquier sistema de salud. Y acá sí tengo que hacer un paréntesis de contexto inevitable. Estamos en la Argentina y estamos en Córdoba. Si las gestiones de gobierno eligen no abonar de manera saludable los aportes previsionales, indirectamente, como decía algún párroco local, estamos haciendo un gerontocidio. Sí, después al final hablamos en los comentarios. Sí, no doy aportes previsionales, pero además, esta obra social que se llama PAMI tampoco provee los servicios que se brindaban antes. No estamos dándole el lugar que deberían tener los adultos mayores. Y si una figura presidencial denomina a los adultos mayores como viejos meados, estamos en problemas. Estamos en problemas. Dato. Ese fue Natalia. En Córdoba se llevan estadísticas de mortalidad, ¿no? ¿Cuánta gente se muere por año? En el año 2024, el que terminó, exceso de mortalidad cercano al 16%. Ese exceso de mortalidad deviene de algo que vamos a tratar de pensar, pero que excede la mortalidad de manera equivalente a cómo se morían durante la pandemia. O sea, el número de muertes anuales el año pasado equiparó al de la pandemia cuando los años siguientes a la pandemia bajaron los índices de mortalidad. Cuando uno describe quiénes fueron los que se murieron de ese 16%, la gran mayoría fueron adultos mayores sin COVID. Entonces, si son los mismos adultos mayores y no está el COVID, ¿qué tuvo un efecto fatal para esos adultos mayores que no son virus? Las condiciones de vida, vamos a llegar a ese punto. Las condiciones de vida, la posibilidad de abrigarse, la posibilidad de comer, la posibilidad de pagar los servicios, la posibilidad de acceder a la cultura, de trasladarse, de tener atención médica. Y con esto termino. Hay un punto que cada vez van a escuchar hablar más. ¿Por qué? Porque entre los adultos mayores, o entre los adultos, existen de manera más prevalente, el 80% de las enfermedades son lo que se conocen como enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas, etc. Eso es la carga de enfermedad que representa el 80% entre los adultos. ¿De qué estamos hablando? Hipertensión arterial, diabetes, trastorno del sueño, trastorno de las conductas de adicciones, alcoholismo, no tanto drogas legales, depresión, en donde también el suicidio que se habló, las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Todas estas enfermedades crónicas no transmisibles a su vez conviven en los pacientes. O sea, tenemos pluripatología o comorbilidades y múltiples patologías. Entonces, cuando va a venir un paciente adulto mayor, vamos a suponer que viene por la obra social PAMI, que pidió turno, la accesibilidad a los servicios de salud 2 meses antes, estuvo haciendo sala de espera 2 horas, 2 horas y media, y el médico en cuánto tiempo lo atiende. Con suerte. Y en ese contexto hay que abordar la problemática de un adulto mayor en un contexto con pluripatología y múltiples enfermedades. Sin tiempo no existe el acto médico. Sin tiempo no existe el acto médico. Y cada paciente que vemos es biología y es biografía. O sea que son una historia de vida. Y estas enfermedades crónicas
ahora sabemos que son enfermedades de transmisión social. ¿Por qué? Porque si uno vive en Córdoba, en este contexto que estamos hablando, tiene otras implicancias, pero ya hay indicadores de longevidad aplicados a la Franja de Gaza que cayeron más de 30 años. ¿Por qué? Porque mueren a los 40, a los 50, nadie llega viejo. Y ya nos enteraremos cuál va a ser la longevidad de Teherán en los próximos años. O lo que nos pasó el año pasado en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba. ¿Qué digo con esto? Que para poder abordar de manera integral, empática y bioética, una consulta con el adulto mayor comienza por el nombre y el apellido, es íntima, única, individual y con tiempo. Con tiempo. Ayer estábamos, hoy a la mañana, en la reunión de cátedra de la facultad, hay docentes que trabajan en distintas instituciones y comentábamos cuánto tiempo le dan en las instituciones cada turno. Uno de ellos trabaja en el sector provincial, le ponen turnos cada 10 minutos de reloj. Cada 10 minutos hay que ver 15. Otros cada 20 y otros cada 15 minutos. Ese es el promedio, esto es dato de hoy, dedican a los pacientes en nuestro sistema sanitario de salud. Es así. Y ahora sí termino en función de del tiempo y de lo que venimos hablando. Todas estas enfermedades crónicas o enfermedades de transmisión social tienen como causa de esas causas, ¿se acuerdan que para tener un infarto, bueno, tiene un colesterol alto, tiene hipertensión, vive muy acelerado, tiene diabetes, no hace actividad física, es sedentario y es obeso, se infarta. Esos son factores de riesgo, ¿está bien? Es como ir en moto, sin casco, sin freno, pasando en rojo y manejando con los ojos cerrados. Bueno, pues no pasa. Es muy probable que te accidente. Pero ahora hemos aprendido desde la clínica que la causa de las causas es el aislamiento social, es la soledad. Y hoy toda la bibliografía respecto de adultos y adultos mayores gira alrededor de lo que llamamos la clínica de la soledad o la soledad percibida o la soledad no deseada. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano es una especie que tiene 60.000 años en el planeta. Para poder procurarse la comida, el abrigo, etc., el ser humano se asoció. Es de los animales el más social de los sociales. Por eso tenemos el lenguaje, que ocupa todo nuestro cerebro. Entonces, el habernos hecho gregarios ante la amenaza del hambre, del frío, de las inclemencias, de las agresiones, nos agrupamos, nos juntamos, como nos estamos juntando acá todos nosotros, para pensar la problemática de la bioética. Esto está codificado en los genes. Tenemos genes que hacen que nuestro cerebro sea como sea para que convivamos socialmente. La genética son como las teclas del piano. La genética son las teclas del piano. Y quien ejecuta o aprieta las teclas son las condiciones sociales de vida. ¿Dónde vivimos? ¿Quién vivimos? ¿Cómo convivimos? ¿Por qué hoy la soledad percibida o la soledad no deseada es la causa de las causas? O sea, es la causa de la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuál es el mecanismo que está en juego? Cuando una persona se percibe sola, se siente sola, vive el entorno o la realidad como una amenaza, como un peligro, como una situación catastrófica que le va a suceder. Y eso entra en un círculo recursivo de estoy solo, el exterior es amenazante, me meto para adentro, y a diferencia de otras condiciones como puede ser hipertenso o tener un cáncer, la soledad es estigmatizante. Percibimos que si estamos solos no estamos siendo exitosos.
Y caemos también en la trampa de que al estar conectados o hiperconectados, creemos que no estamos solos. Y estas herramientas comunicacionales son la mayor construcción de soledad a nivel mundial. Esta soledad percibida o no deseada genera estos cambios en el cuerpo, en la biología. Aumentamos la liberación de cortisol, aumentamos los niveles de catecolaminas, eso hace que aumente la presión arterial, por eso hay más hipertensión en los centros urbanos que en Tras la Sierra, y eso hace que, como vivamos la realidad como amenazante, nos abre el apetito y vamos a comer cosas dulces o saladas, y ese estado de alerta se persiste en el tiempo, cambia los patrones de sueño, dormimos menos horas. En la humanidad, estas pantallas que usan una frecuencia de onda que se llaman lámparas LED, al cerebro no le permiten saber si es de día o es de noche. El hombre duerme un promedio cercano a 2 horas menos de lo que dormía hace apenas 50 años. Antes se hacía de noche y dejábamos de trabajar, nos íbamos a dormir y el otro día nos levantábamos a salir el sol. Este cambio, esta impronta que impacta en la tecnología de nuestros cuerpos, hace que también durmamos menos de noche. Se altera el patrón del sueño, aumentan cambios neuroendocrinos, que es un mecanismo de adaptación a una sociedad que es la que estamos viviendo, a lo cual agregamos la obesidad porque nos quedamos quietos. Entonces el ser humano engorda como mecanismo de adaptación a una sociedad obesogénica. Porque antes, para comer un mamut, había que salir meses en ayuno hasta que cazaban el mamut, lo traían a la caverna, le decía, vos qué querés, la pata o la pechuga del mamut. Y hoy sentado en tu casa viendo tele, ya va por tele, traemos una chuleta de mamut, vuelta y vuelta, jugosa al medio, ¿no? Todos estos cambios de patrones de comportamiento en la alimentación, en el sueño, el aire que respiramos, el agua que tomamos, pero sobre todo cómo convivimos, las condiciones sociales de vida, generan estas enfermedades que acabamos de describir. Y el nudo central de todas estas patologías, la causa de las causas es la soledad, no la solitud. La solitud es la soledad elegida. Yo estoy chocho, solo, piola, leyendo un libro. No, la soledad no deseada o la soledad percibida. Hoy se sabe que la soledad es el núcleo principal, que es cuando dejamos afuera de la sociedad a un grupo poblacional, en este caso los adultos mayores. El que queda afuera del contexto social, el que se percibe solo, se siente solo, dispara esta serie de mecanismos en donde también está un estado inflamatorio, crónico, aséptico, que altera la inmunidad. Por eso se contraen más enfermedades infecciosas entre los adultos mayores que están en sensación de soledad, porque caen los niveles de glóbulos blancos y al alterarse la inmunidad también aumentan de manera más prevalente las enfermedades oncológicas. Por eso los cánceres también aumentan entre los adultos mayores, pero la causa de las causas sigue siendo la soledad percibida o la soledad no deseada. Y acá vamos al punto bioético más medular, si cabe el término. De una u otra manera, el ser humano elige la pareja o elige tener hijos, ¿no? Hablamos de niños, hablamos de infancia, hablamos de adolescencia. Pero vos no elegiste a tus viejos. Elegiste. Te tocaron. Te tocaron. Entonces ahí es que hay que dar vuelta este planteo ético de decir, yo por mi deseo cuido a mi pareja, cuido a mi descendencia, porque estoy yo ahí. Pero al cuidar a mis padres no estoy yo, está el deseo de mis padres. Entonces el primer desafío bioético es percibir como un mandato ético cuidar a los que nos cuidaron. Pero es una construcción cultural.
Esto de que las mujeres y los niños primero viene ancestralmente. ¿Por qué no los viejos primero? Como fue durante la pandemia, ¿no? Porque es una construcción cultural. Por eso uno aceptó el convite de venir acá. Porque hay una batalla cultural en cuál es el lugar que le damos a los adultos mayores, que son este grupo poblacional al cual le debemos el cuidado para que estemos acá. Esto es medular o central. Por eso tenemos que tratar de que si tenemos una cultura gerontofóbica, de discriminación en todos los aspectos, económicos, asistenciales, culturales, sociales, afectivos, estéticos, eso genera mucha soledad, enfermedad y muerte. Entonces, como síntesis, decimos, lo que hay que tratar de encarnar es que el viejo, soy yo más tiempo. El viejo soy yo más tiempo. Y cuando yo digo, estos viejos de mí, yo soy el que voy a estar ahí. Entonces, si encarnamos que el viejo soy yo más tiempo, genera una empatía con el paciente que tenemos al frente, que puedo ser yo, y de manera deseable es que tenemos que construir una sociedad en la cual nosotros podamos habitar y no percibirnos solo en una construcción colectiva. Por eso el título de esta charla. La vejez, que podríamos decir la salud, siempre es un éxito colectivo. Por eso es una pésima idea para la especie humana creer que uno se salva solo. Es pésima idea para la especie humana. Y esto ya está codificado en nuestros genes, en nuestra biología y en nuestra condición humana. Esto es lo que hay que defender, la condición humana para que entremos todos en esta sociedad. En especial, en la charla de hoy, nosotros que somos viejos de acá a unos años, muy poquito algunos, y que la sociedad nos permite vivir saludablemente. Bueno, muchas gracias.